Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes y muy agradecido por, que nos sigan aquí en el Zoom, en el Facebook, en estos seminarios que estamos realizando en relación a la medicina tradicional y complementaria, la medicina alternativa, la medicina integrativa, y en donde estamos viendo diferentes aspectos, diferentes aristas para en su conjunto, pues completar una visión general de lo que ha sido el fenómeno de la medicina llamada convencional o hegemónica y lo que ha sido el devenir de las terapias tradicionales, de las terapias alternativas. El día de hoy nos toca tocar un tema muy de corte sociológico, muy de corte de las ciencias sociales. Eh, Les quiero platicar que después de haber estudiado medicina, tuve la oportunidad de estudiar sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y para mí fue un aspecto muy importante porque pude entender muchos aspectos de por qué es que solo había una visión de lo que era la salud y la enfermedad en la medicina que yo aprendí en la Facultad de Medicina. Y esto tiene que ver con aspectos sociológicos, aspectos económicos y políticos, de los cuales vamos a hablar un poquito el día de hoy. Y vamos a hacer una pequeña propuesta para ir desenmarañando toda esta madeja de lo que ha ocurrido en las últimas décadas, si no es que en el último siglo, porque en mi opinión, esto viene conformándose pues prácticamente a finales del siglo XX, eh, cuando se establece en Latinoamérica una corriente que en sociología se le llama positivismo, y es una corriente traída de Francia, de Comte, de Spencer, como autores principales, y que por lo menos en México es traída importantemente por Gavino Barreda y los llamados científicos que plantean que la ciencia debe de ser la cúspide de cualquier pirámide de un país en relación a la toma de decisiones, al gobierno y todo eso. El único problema y la única crítica al positivismo ha sido que solo ofrece una forma, una forma de ver la realidad, una forma de ver la ciencia. A esto le han llamado monismo metodológico en la crítica al positivismo, y que bueno, fue creando esta, sobre todo en disciplinas como la medicina, este aspecto en donde solamente había una versión o una manera de entender el fenómeno de la salud y la enfermedad. Quiero reconocer que parte de estas diapositivas son hechas por mis alumnos, porque en la materia de antropología médica revisamos este tipo de temas, y muchas de estas diapositivas pues son parte del trabajo que ellos han realizado a través de los artículos que les aportamos para aprender estos temas. Eh, el día de hoy vamos a platicar sobre el capitalismo y el modelo médico hegemónico y cuáles han sido las estrategias que se han tenido para que llegáramos al punto en el que estamos hoy en día. Estrategias de los grupos capitalistas financieros dominantes como las farmacéuticas para controlar los servicios de salud y así convertir la salud en un bien de mercado, es decir, la transformación de la salud no en una disciplina principalmente humanitaria como lo fue a través de miles de años, no solo siglos, sino miles de años. Eh, Recuerdo todavía, bueno, he visto, por ejemplo, al estudiar medicina ayurveda, como algunos médicos tradicionales dicen que no aceptan a un alumno cuando ese alumno tiene una mentalidad comercial, no lo aceptan como aprendiz, ¿verdad? También me tocó tener a un maestro de ética médica, un sacerdote benedictino, que decía que un médico
que un médico que pusiera los precios de su consulta en la sala de espera era un acto no ético, porque la medicina no tenía una naturaleza comercial, sino tenía una naturaleza de ayuda al prójimo. Pero ¿a qué hemos llegado en las últimas décadas? A que la medicina se convierte en un bien de mercado, transformando así a los pacientes en usuarios, en clientes y desde luego en consumidores. Para que esto ocurra, ha habido cambios regulatorios para la aprobación y comercialización de los medicamentos. Es decir, alguien me ha dicho que esto se le llama como diques legales que se han ido construyendo a través de las décadas para ir favoreciendo la aprobación y comercialización de medicamentos de la industria farmacéutica. Nosotros en la legislatura mexicana pues hemos encontrado muchos de estos diques que he platicado en algunas otras ocasiones, pero les puedo comentar, por ejemplo, algunos muy interesantes. Por ejemplo, he platicado que la Ley General de Salud dice que el parto solo puede ser atendido por el médico. También he comentado que las hierbas medicinales, mientras más se les conoce sus características científicas, dice un artículo de la ley que se convierten de remedios a medicamentos. Y esto tiene implicaciones muy importantes porque para que ser medicamento y para tener un registro sanitario de medicamento, pues se requiere toda una infraestructura que no cualquier persona puede tener. También les platiqué la semana pasada, por ejemplo, de ese acuerdo que salió en el 98, en donde 200 plantas de uso común ya no podían ser utilizadas en forma de té, estaban prohibidas. Es decir, y bueno, en México, durante un gobierno de la derecha, a principios de este siglo, se creó una institución al modelo de la FDA que ha servido en gran medida para perseguir a todos aquellos que nos dedicamos a la utilización de otras formas de curar diferentes a las de la farmacéutica. Estos cambios regulatorios han ido ocurriendo a través de los años y han ido potenciando este aspecto del cual estamos hablando, de convertir a la medicina en un bien de mercado y no en una disciplina humanitaria como siempre lo ha sido. También otro aspecto que se ha tocado en las ciencias sociales es que ha ido cambiando la definición y la denominación de los padecimientos. Es muy importante que algún día lean un libro muy importante en ciencias sociales que es La construcción social de la realidad. Es decir, cuando nosotros le ponemos nombre a una enfermedad, le damos vida propia, y si vamos construyendo cada vez más enfermedades, y les he platicado a mis alumnos que es como una especie de árbol que se va como construyendo cada vez más ramas, es decir, lo que conocíamos como una enfermedad, vamos a decir depresión, que en la antigüedad le llamábamos melancolía, hoy en día hay como 10 tipos de depresión, etcétera, y claro, desde luego hay un medicamento para cada tipo de depresión, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la definición y denominación de padecimientos. Protocolos médicos que favorecen el sobrediagnóstico, es decir, eh, el cambiar de la medicina clínica, que por lo menos en nuestro país dominaba lo que llamábamos la clínica francesa, todavía conocí a algunos maestros que estudiaron en Francia y que basaban el diagnóstico en la exploración física, en el interrogatorio. Hemos ido cambiando a una medicina basada en métodos de diagnóstico normalmente de laboratorio o de imagen. Y entonces hemos llegado al punto en donde en una resonancia magnética sale una hernia de disco, y como el paciente tiene dolor lumbar, pues, y sale el diagnóstico de hernia de disco, pues lo que tengo que hacer es operarlo y quitarle la hernia de disco. Cuando en la exploración física descubro que realmente, aunque tenga esa hernia de disco, lo que realmente le duele son las articulaciones intervertebrales, y que si yo trabajo a nivel de las articulaciones, se quita el dolor. Entonces,
A esto me refiero con este punto. Favorecer el diagnóstico no clínico, sino un diagnóstico basado en métodos de laboratorio y en métodos de imagen. Y desde luego la promoción de la demanda de medicamentos y procedimientos a través de publicidad. Hoy en día vemos repleto los canales de televisión popular con un montón de bombardeo de medicamentos para todo. Eh, Según algunos autores, esta estrategia comercial en la medicina se va consolidando en los 80s y se disemina a nivel global en los 90s. Y también ocurre un fenómeno muy interesante, que es que las decisiones profesionales se subordinan a administradores con el objetivo de maximizar ganancias. A todos estos aspectos les voy a dar ejemplos en la medida de mi experiencia para que lo podamos traducir en cosas prácticas. Les puedo platicar, por ejemplo, de algún alumno urólogo que trabajaba en uno de estos grandes conglomerados hospitalarios y que me platicaba que ya no tenía un jefe médico, sino tenía un jefe que era economista, contador o actuario, y que les decía que tenían que producir un número de cirugías al mes y que si no las cumplían iban a ser sujetos a despido. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que les puedo platicar de esto es, recuerdo mucho un alumno de terapia neural que también trabajaba en uno de estos grandes hospitales y que una vez llegó un paciente con tortícolis y con la terapia neural le quitó el dolor y lo mandó a su casa. Entonces fue llamado por el director del hospital y fue regañado y se le dijo: doctor, lo que usted hizo es incorrecto, aquí usted debió de haberlo mandado al laboratorio, a estudios de imagen y luego mandado al ortopedista antes de resolverle el problema tan rápido. Si usted vuelve a hacer algo así, será sujeto a despido. Creación de necesidades. Si yo te bombardeo con información y con probables enfermedades, etcétera, pues también te invito al consumo de diferentes y nuevos medicamentos. Poder a partir del acto de compra y no como derecho social. La salud, desde luego, es una garantía individual, pero la presión de la mercadotecnia, de crear enfermedades, de crear medicamentos, pues nos ha hecho convertirnos en unos compradores compulsivos de medicamentos. Esto lo podemos ver claramente en nuestra vida diaria y en muchas personas que continuamente están, por ejemplo, la discusión en la nutrición, si una buena nutrición es suficiente o requieres utilizar vitaminas extras. Bueno, pues el bombardeo comercial te invita a comprar todo tipo de vitaminas y todo tipo de cosas, aunque realmente no estés enfermo. Yo siempre le digo a mis alumnos, a ver, no inventen tratamientos preventivos. ¿En qué sentido? La medicina preventiva es fundamental. Me refiero a todavía no tiene la enfermedad, entonces, ¿para qué le vas a dar un medicamento si todavía no existe la enfermedad, no? ¿Sí? La necesidad de crear riesgos aparentes en personas sanas para el consumo de fármacos. Mucha de la investigación científica en medicina se ha enfocado en las últimas décadas en la definición de riesgos. Es decir, muchas enfermedades crónico-degenerativas no tienen una causa específica, les llamamos idiopáticas, es decir, no conocemos la causa específica, pero sí conocemos los factores de riesgo. Hay cada vez más, les puedo hablar, por ejemplo, riesgo cardiovascular. Bueno, pues si ustedes revisan artículos hoy en día científicos, pues pueden aparecer 40 factores diferentes de riesgo cardiovascular. Y si yo puedo penetrar estos factores de riesgo al conocimiento popular, pues voy a hacer que las personas empiecen a consumir todo aquello posible que quite estos factores de riesgo. Cuando lo importante y lo que hemos dicho acerca de la medicina
alternativa y sobre todo de las medicinas ancestrales es que la principal causa de la enfermedad está en las emociones y está en los hábitos. Y que a pesar de que estés consumiendo un montón de fármacos y todo eso, mientras no cambies estos aspectos, la enfermedad seguirá progresando. La redefinición de trastornos relacionados con la salud mental, esto es todo un tema y hay países que han hecho grandes batallas sociales por el tema de la psiquiatría y de la definición cada vez más compleja y el número cada vez mayor de enfermedades mentales. Tal es el caso del déficit de atención, ¿verdad? Ahora resulta que todos los niños tienen déficit de atención y deben de consumir fármacos para tranquilizarse, cuando lo que necesitan es tener más vida, tener más deporte, tener más contacto emocional con los demás, tener más atención de sus padres, etcétera. Pero entonces, como ya tengo el diagnóstico de déficit de atención, pues la solución es darle un fármaco. ¿Qué estrategias ha seguido esta dinámica capitalista? Pues la desregulación de la publicidad directa. Entonces, vemos este bombardeo de publicidad en todos los medios masivos, presión por la aprobación y comercialización de nuevos medicamentos. Es muy interesante ver cómo cuando uno va a estos organismos reguladores de medicamentos, pues prácticamente los representantes de la industria farmacéutica pues ya son amigos de los de la ventanilla y traen hasta maletas, porque yo lo he vivido, hasta maletas llenas de un montón de documentos para que sus medicamentos sean aprobados rápidamente. Pero cuando vamos nosotros que nos dedicamos a la medicina alternativa a tratar de obtener un permiso para algún medicamento, para algún, no lo sé, para algún dispositivo médico, etcétera, pues las trabas y las trabas y las trabas son cada vez mayores, ¿sí? La penetración de cuerpos científicos de asesores de organismos de control de medicamentos. Claro, y aquí sí nos tenemos que remontar a los 50, ¿verdad? Es muy importante siempre tener una visión histórica. Recuerden ustedes que al terminar la Segunda Guerra Mundial, agarra una hegemonía importante el imperio norteamericano, y en este sentido empieza a haber un adoctrinamiento y un cambio importante en las facultades de medicina. Yo les platico a mis alumnos que a principios del siglo XX todavía había tesis en la Escuela Nacional de Medicina dedicadas al estudio de las plantas medicinales y poco a poco fueron cambiando al estudio de fármacos y a la investigación sobre fármacos y a la creación, por supuesto, de un ejército de científicos que defienden una visión de lo que es la salud y la enfermedad y de cómo tratarla, ¿sí? Recuerdo cuando hice mi maestría en farmacología, yo proponía el estudio del Hipericum perforatum, que es la hierba de San Juan, como un remedio antidepresivo, y mi tutor me dijo, híjole, no creo que te vayan a aceptar un protocolo de esta naturaleza, pero si le ponemos fluoxetina a tu protocolo, yo creo que sí podemos estudiar tu planta medicinal así como de manera paralela. Y fue lo que tuve que hacer para poder obtener mi tesis de grado de farmacología, como si la herbolaria fuera de menor categoría y tuviéramos que forzosamente investigar un medicamento alópata. De tal manera que este adoctrinamiento que ha ocurrido desde hace ya 70 años ha creado todo un cuerpo de científicos que defienden a capa y espada el modelo hegemónico de la medicina convencional. Venta de medicamentos, procedimientos y equipamientos a los sanos, ¿verdad? De esto ya hemos estado hablando. Todo tipo de procedimiento para prevenir los probables riesgos, para utilizar medicamentos para cosas que no tengo, etcétera, etcétera. La biomedicalización, responsabilidad individual de controlarse de potenciales enfermedades, un chorro de estudios de laboratorio, medicamentos, dispositivos médicos. Creo que en esta pandemia fue muy claro y ha sido muy discutido el tema de la PCR, ¿verdad? Es un ejemplo de esto que estoy hablando. Algunos autores han dicho que la PCR que se ha utilizado no es específica
y que hasta recuerdo que por ahí un presidente de un país africano dijo que le hizo unas PCRs a unas papayas y salieron positivas al coronavirus, ¿no? Entonces, a esto se refiere este punto. Uh-huh. eh, el excesivo utilización de laboratorios eh, para diagnosticar enfermedades y entonces tenerlas que tratar, ¿verdad? Y con medicamentos o con procedimientos cada vez más costosos, que si bien nos los pueda dar el Estado de forma gratuita, finalmente los pagamos a través de, de nuestros impuestos. Aquí es muy interesante otra anécdota, me acuerdo mucho de un alumno cirujano que decía que el costo de utilizar el aparato que utilizaba para operar, un aparato de alta tecnología, que el costo por cirugía era mucho mayor que lo que le pagaban a él por hacer el procedimiento quirúrgico. Es decir, ese aparato estaba subvencionado al sistema público de salud. Es una especie de privatización del sector salud sin serla. O sea, es una estrategia. ¿Por qué? Porque si bien no convierto el hospital público en privado, sí subvenciono muchos de los procedimientos y de los aparatos a la industria privada. De tal manera que él decía, ¿cómo es posible que cueste más y que le estén pagando más a una industria particular por yo hacer esta cirugía que lo que me están pagando a mí, que llevo 15 años estudiando para llegar a este nivel técnico de cirugía que tengo actualmente? Uh-huh. ¿Qué procesos facilitaron esta hegemonización de la medicina? Pues la masificación del consumo de medicamentos, de instrumentos diagnósticos, de equipamiento médico, la diseminación de información sobre enfermedades, padecimientos, riesgos, las formas de detectarlos, tratarlos y prevenirlos, la definición de grupos segmentados para divulgar y promover la información para el consumo, el bombardeo de todos los medios masivos, televisión, internet y todo, para que nos convertamos verdaderamente, como siempre he dicho, uno de los peores males del ser humano es el miedo, y es una de las formas más utilizables para el poder, para que nosotros realicemos cosas, ¿verdad? Como el excesivo consumo de medicamentos y nos meten miedo a través de medios masivos de comunicación. Y la obsoletización de los profesionales de la salud, es decir, eh, este vertiginoso y continuo cambio de nuevas generaciones de medicamentos y todo hace que si estudiaste medicina, pues, y no estás al día, pues ya se te perdió la nueva generación de medicamentos. Quiero que hagan una, ¿cómo se dice? Una reflexión. Eh, si ustedes piensan, por ejemplo, en sus aparatos electrónicos, como el celular, como la computadora, como el automóvil, pues siempre hay una nueva generación y siempre la nueva generación, el de la computadora tiene nuevos, ¿cómo les llaman? El core, ¿verdad? Nuevos núcleos y entonces aparece el próximo año la nueva generación o el nuevo celular y que es un poquito mejor que el anterior y lo tenemos que comprar porque si no, ya quedó obsoleto el anterior. Pues quiero que sepan, amigos, que esto sucede perfectamente igual en la medicina. Resulta que hemos vivido, a mi edad, ya he visto pasar muchas líneas o muchas, sí, muchas generaciones de medicamentos que servían muy bien, pero que fueron sustituidos a los pocos años por una nueva generación de medicamentos que nos lo venden como mucho mejores que la generación anterior, cuando la generación anterior servía muy bien, solo que pasaba algo, que el precio de ese producto había bajado demasiado. Recuerdo muy bien los antidepresivos tricíclicos como la norimipramina o la imipramina, que ya costaba la caja 40 pesos y ¡pum! De repente ya no se pudo conseguir en la farmacia, porque ya había aparecido la nueva generación de inhibidor de recaptura de serotonina, que son la nueva generación de medicamentos antidepresivos.
obviamente con un costo mayor, porque tienen además una patente, y los que ya no tenían patente y que ya había bajado su costo, aunque eran muy buenos y servían también, pues se dejaban de utilizar. Lo mismito que pasa a nivel de un celular, ocurre a nivel de un fármaco. Ujú. Consecuencias de todo esto que les estoy platicando, pues la mercantilización de la salud. Ujú. Eh, Principales afectados, pues la población, desde luego, los sistemas públicos de atención, los prestadores de servicios. Aquí dice los seguros, pero en mi opinión los seguros de gastos médicos también han participado en esta mercantilización de la medicina. No olvido que aún en países como en Estados Unidos, una vez que estaba haciendo un curso de Ayurveda en Albuquerque, Nuevo México, tenía como compañero un médico familiar norteamericano y que me platicaba que como ya todos sus pacientes traían seguro y el seguro a él le pagaba muy poquito por cada atención del paciente, pues definitivamente había tenido que cerrar su clínica porque el costo que le generaba la atención de los pacientes no era cubierto con lo que los seguros de gastos médicos le aportaban. Eh, Siempre comento que hay tres aspectos fundamentales. Quiero que entiendan que la sagrada relación médico-paciente que ha existido durante miles de años y que involucraba precisamente la relación entre un ser humano clínico y un ser humano enfermo, vamos a imaginarlo así, ha ido siendo separada por tres aspectos principales: la farmacéutica, los seguros de gastos médicos y las grandes corporativos de hospitales privados, que también han ido avanzando sobre los sistemas públicos de salud. Si bien no abiertamente los hospitales públicos de salud se han convertido en hospitales privados, ha habido estrategias muy claras como las que ya les platiqué para ir subvencionando mucho de lo que se utiliza en un hospital a la iniciativa privada. Por ejemplo, el uso de medicamentos. El uso de medicamentos abarca, y si está por aquí mi amigo Juan Pedro, o a más al rato nos podría platicar que él como administrador de hospitales, pues abarca la mayoría del gasto de un hospital, el uso de medicamentos y de dispositivos médicos, ¿sí? Si a eso le sumas el uso de aparatos de alta tecnología que no son comprados por el hospital, sino son subvencionados a industrias, pues termina siendo de facto el hospital público, pues más bien un hospital privado, ¿sí? Convenios con corporaciones financieras, con el complejo médico para la venta de productos y servicios, es de los que le estoy hablando. Usuarios convertidos más bien en consumidores más que en pacientes. Manejo de la prevención individual para no convertirse en una carga social. Aquí hay muchas aristas. El tema de la prevención, pues ha sido un tema fallido en nuestros sistemas de salud. Ya hablamos la semana pasada de que el primer nivel de atención ha sido devastado, pero también tiene que ver con aspectos como limitar la cantidad de dinero que se gasta en una enfermedad. En el gobierno pasado vivimos este tema de fijar el costo que tenía cada enfermedad, y si el paciente terminaba de cubrir ese costo que se había diseñado previamente por financieros, es decir, supongamos que para atender a un diabético el sistema de salud tiene 40,000 pesos destinados para ese diabético. El día en que se les acaba, pues se le da de alta al paciente, ¿sale? Y eso fue bien interesante porque a mí me llegaban pacientes que todavía eran enfermos y me decían, es que doctor, ya me dieron de alta, pero ¿cómo te van a dar de alta si tu enfermedad continúa? Lo que pasa es que yo ya cubrí la cantidad de dinero que estaba destinada para mi enfermedad y entonces me dieron de alta. Ujú. Bueno, desde luego la impersonalización.
Esto tiene que ver con aspectos más filosóficos e ideológicos que han ido modificando la forma de ver la relación médico-paciente. Tenemos ejemplos muy prácticos que les puedo decir, que ocurren en la medicina, en lo que hablábamos de la semana pasada, en donde el médico se pone en una actitud muy superior del paciente y llegamos a expresiones tan terribles como decir la vesícula de la cama 243, el apéndice de la cama 300, es decir, reducimos al ser humano a una parte de su organismo. Y en un hospital muy famoso de este país, llegaban a decir, oye, ¿cómo va el fiambre de la cama 343? Ahí les dejo de tarea en el diccionario qué significa fiambre, ¿sí? Para que vean cómo ha llegado, a qué grado ha llegado la impersonalización de la medicina. Y esto tiene que ver con aspectos inclusive ideológicos, que tienen que ver con el reduccionismo que hemos llevado a cabo desde la concepción de lo que es la enfermedad. Es decir, eh, la enfermedad siempre como un efecto de una causa. Entonces hemos reducido la enfermedad del hombre al tejido, del tejido al órgano, del órgano a la célula, de la célula a la molécula, y terminamos entendiendo la enfermedad como una molécula, como una célula, como un órgano, como los ejemplos que les estoy dando de la vida práctica de un hospital, en donde el ser humano ya no es ser humano, es una vesícula, ¿sí? El ser humano ya es un apéndice, ¿sí? Es decir, este, se deja de convertir en persona, ¿sí? Cuando el ser humano es la medida de sí mismo, es decir, en las medicinas holísticas no podemos conceptualizar la enfermedad si no conceptualizamos al ser humano como lo es, que es cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? La ineficacia de los tratamientos, insatisfacción del usuario final, bueno, es otro gran problema porque me ha tocado escuchar a médicos especialistas decir que la lucha contra las enfermedades crónicas pues se está perdiendo porque el paciente no consume medicamentos, no cambia sus hábitos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque la respuesta no está en darle un medicamento. La respuesta no está en no verlo a los ojos y simplemente agarrar una receta y ponerle, por favor, me deja de comer todas estas tortillas, me deja de comer todo el pan, todo esto, y se va a tomar estos medicamentos. Tome su receta y váyase. Desde luego que el paciente, como platicábamos la semana pasada, de acuerdo a su idiosincrasia, a su cosmovisión, pues probablemente no vaya a seguir las indicaciones, porque no hubo un pacto de ser humano a ser humano, no hubo una explicación claramente de la concepción que tiene el médico de esa enfermedad y de la concepción que tiene el paciente de esa enfermedad. Y llegamos a lo que llamamos insatisfacción del usuario final. Y hay, bueno, de esto mucho que hablar y creo que todos somos sensibles a este tema que ha ido sucediendo en las últimas décadas en los sistemas públicos de atención. Ujú. Diagnóstico, eso era antes. Ahora le estoy haciendo un presupuesto. Ujú. ¿Qué alternativas? No quiero dar una visión absolutamente negativa del tema. Quiero que tengamos una visión histórica primero que otra cosa, ¿verdad? eh, y que comprendamos que vivimos en un momento histórico, como todos los seres humanos, tenemos una vida corta, pero siempre tenemos que tener una visión histórica. Les puedo decir que de los miles de años que lleva existiendo la medicina, porque la medicina existe desde aún antes de las civilizaciones, desde aún antes de la escritura, ¿verdad? La medicina existe desde la prehistoria, entonces estamos hablando de miles de años. Pues de estos miles de años, esta visión mercantilista de la medicina solamente abarca un pequeño espacio en el tiempo. Por eso es que tenemos
que hacer un trabajo de restauración. Y para hacer un trabajo de restauración hay muchos aspectos. Desde luego la legalidad es uno, no es el tema de hoy, pero ya les platiqué de cómo ha ido cambiando, cómo ha sido parte de las estrategias del capitalismo ir cambiando las leyes para ir poniendo dificultades para que haya otra forma de ver la enfermedad y otra forma de ver los tratamientos. Pero vamos a tocar el día de hoy algunas alternativas desde las ciencias sociales, desde la filosofía, que pudieran ir desenmarañando esta visión, esta forma de mercantilización de la medicina. Una es la visión paradigmática. Estas obviamente no son exhaustivas, son las que yo puedo presentarles a ustedes. Una es la visión paradigmática, la antropología médica, la visión de la medicina social, el estructuralismo genético y el deconstructivismo. Son algunas de las disciplinas de las cuales les puedo platicar el día de hoy, que tenemos que empezar a abordar para empezar a romper esta maraña, este nudo gordiano que nos lleva varias décadas, eh, digamos, modificando lo que es la medicina y lo que ha sido por miles de años y convirtiéndola en una medicina mercantil. La visión paradigmática ya se las platicaba desde la semana pasada, cuando hablé sobre Thomas Kuhn y su libro de las revoluciones científicas, en donde se plantea que para entender un fenómeno existen muchas formas de observarlo, lo que llamamos paradigmas, ¿sí? Y que en disciplinas diferentes a la medicina, como la sociología, como la psicología, existen muchas formas diferentes de observar el mismo fenómeno. ¿Por qué en la medicina no? ¿Por qué en la medicina no tenemos otras formas de describir el fenómeno salud-enfermedad? ¿Y por qué no ir abordando e ir poniendo más énfasis en el estudio de esas diferentes formas de ver el fenómeno salud-enfermedad? ¿Qué importancia tiene? Muchísima. Ya se las platiqué la semana pasada. El alto costo de la medicina moderna, ¿sí? El, la, la, el aumento de las enfermedades crónico-degenerativas son una clara muestra que el paradigma presente no está funcionando del todo. No estoy negando que muchas de las aportaciones de la medicina moderna sean extraordinarias, por eso yo le llamo a esto medicina integrativa. Es decir, nunca vamos a negar lo bueno que hay de cada una de las visiones de lo que es la salud y la enfermedad, pero tenemos que respetar las diferentes formas de verlo. Ya hay formas muy ancestrales que tienen miles de años de existir y que aportan grandes formas de ver diferente el fenómeno salud-enfermedad. De este tema en particular vamos a tener varias sesiones en el futuro para irles presentando varios paradigmas de cómo abordar el fenómeno salud-enfermedad. La antropología médica. Hay varios autores que han dado lugar a lo que hoy llamamos antropología médica, ¿sí? Por ejemplo, Beltrán, que mayormente discutía sobre medicina tradicional de pueblos indígenas, y en sus textos se discutían sobre características, dificultades y las posibilidades de un encuentro entre la medicina indígena y la medicina occidental, lo que algunos han denominado salud intercultural, ¿verdad? Y que ha sentado las bases para comprender la dimensión cultural y lo importante en su incidencia en las nociones y las prácticas en torno a la salud y la enfermedad que ocurren en ciertos grupos poblacionales. Porque la medicina ancestral, amigos, no ha desaparecido. Y si bien en países como el nuestro sí han sido altamente atacados, hay países que les he platicado como en el oriente, en donde jamás han desaparecido y en donde siguen formando parte de sus sistemas de salud. Entonces, esta discusión en las formas de ver la enfermedad es muy importante. Y yo les pongo ejemplos muy claros, ¿sí? Por ejemplo,
En medicina china yo les puedo decir calor en estómago. ¿Qué creen que les suena en medicina convencional? Pues enfermedad ácido péptica, gastritis. Es decir, hablamos de lo mismo. La salud y la enfermedad simplemente no importa, a la enfermedad no le importa cómo le llames, ¿sí? El problema está en las personas, en la forma en que la abordan, ¿verdad? Es decir, si aceptan que hay diferentes formas de abordarla o solo una. O si solo tiene un nombre la enfermedad. Es, por ejemplo, el otro día en una de las jornadas que tenemos de salud para la gente de escasos recursos, venía un niño que su mamá dijo, es que desde que se cayó, todo el tiempo se exalta. Y ya lo llevé con todos los neurólogos, pediatras y todo lo que ustedes imaginan, y ya me dijeron que de acuerdo a todos los estudios de laboratorio y de diagnóstico y todo, no tiene nada. Pero doctor, mi niño se asusta cada rato. ¿Cómo se le llama en la medicina tradicional mexicana a eso? Susto. Y entonces pues lo mandé con los especialistas tradicionales, lo diagnostiqué como un problema de espanto, de susto, y lo mandé a los médicos tradicionales pues para que le quitaran el espanto, ¿verdad? ¿Y qué creen? El niño se fue bien relajadito y bien contento, ¿sí? A eso me estoy refiriendo. Ujú. Kleinman, por ejemplo, eh, escribió, por ejemplo, varios libros interesantes, como el de Patients and Healers in the Context of Culture, que propone un concepto de modelos explicativos diferentes, ¿verdad? De la enfermedad. O, por ejemplo, en este libro de Cultura, Medicina y Psiquiatría, que se plantea la necesidad de romper el lenguaje biomédico para establecer una comprensión de las enfermedades en una dimensión más interpretativista y simbólica, más enraizada en la cultura a la que pertenecen los sujetos. Es decir, nos debemos de poner en la posición no del médico sabelo todo, sino del paciente que trae todo un contexto cultural e interpretar la enfermedad desde su contexto, ¿sí? Para los antropólogos médicos quiero platicarles que el primer nivel de atención no aparece, no es el primer nivel de atención que conceptualizamos en el sistema de salud. Es decir, no es la atención de medicina general y familiar. Para los antropólogos médicos, el primer nivel de atención ocurre en el hogar, ocurre con la mamá, ocurre con la abuelita que sabe un remedio. Pero, ¿qué dice el médico de ese remedio? Ay, son tonterías, ¿verdad? Recuerdo y he de confesarme que cuando apenas estaba terminando la carrera de medicina, la abuelita de mis hijos, uno de mis hijos tenía gripe y su abuelita me dijo, hay que ponerle unas botas de col o repollo, no sé cómo le llamen ustedes de acuerdo a su país, esta verdura de hojas blancas. Resulta que pues yo tomé una actitud un poco burlona de cómo cree suegra que eso va a funcionar. Y pues le pusieron su bota de col a mi hijo, que es ponerle hojas en las plantas en todos los pies y vendarlo y todo eso. ¿Y qué creen? Se le bajó la fiebre, ¿verdad? Para la antropología médica, el primer nivel de atención ocurre en el hogar. ¿Mm? Para algunos autores, la antropología médica se define como aquel sistema que estudia los problemas de salud humana y los sistemas de curación en sus contextos sociales, culturales y económico-políticos. Analizan las mediciones que explican las formas de diferenciar la enfermedad, de atenderse, de morir, de nacer, inclusive en grupos determinados. Aquí siempre les recomiendo, por favor, no dejen de leer el libro de Némesis Médica de Iván Illich, que habla sobre la expropiación de la salud, y dice el autor, nos han quitado el derecho de nacer en nuestras casas, nos han quitado el derecho de morir dignamente en nuestras camas para despedirnos de nuestros familiares, y nos han vendido esta idea de no,
es que, ¿qué cree? Tiene un porcentaje de probabilidades de curarse. Por eso es que que tenemos que tener en terapia intensiva. Cuando el paciente tiene 80 años y pues está terminando su vida, o tiene 90 años, es una enfermedad terminal, pero lo dejamos dentro del hospital y lo dejamos morir en una sala de terapia intensiva donde no hay familiares, donde no hay nadie cercano a él y donde está viendo morir a la gente a sus lados, porque cada rato en una sala de terapias intensivas está muriendo personas. Entonces, ese paciente está en un contexto de soledad y en ese contexto de soledad lleno de tubos, pues va a morir y no va a morir en su casa para despedirse adecuadamente de sus familiares. El derecho de nacer en casa. Es increíble cómo algunos países ya hayan reincorporado la partería y ya tengas la opción de tener el parto en tu casa, o tener el parto dentro del agua, o tener el parto con una partera, etcétera, dentro de un temazcal o así, pero en otros países pues se prohíbe esa manera y el bebé tiene que nacer a fuerza en un medio intrahospitalario. Y hemos llegado a la gravedad de ser uno de los países con más cesáreas en el mundo, ¿sí? Ahora resulta que ya todos los bebés nacen por cesárea, cuando sabemos que la mayoría de los nacimientos podrían nacer por parto normal, ¿sí? Este es un ejemplo de esto que estamos hablando. La antropología médica no solo se enfoca en la relación de la cultura en relación a las enfermedades y padecimientos, también establece un marco teórico metodológico para revelar las particularidades del proceso salud-enfermedad, atención, en un marco social concreto. Es decir, conceptualizar la medicina en todo su contexto social y cultural, ¿sí? Así, este modelo médico se ve influido del biculturalismo, o podemos decir, no solamente biculturalismo, porque hoy en día conviven muchísimas paradigmas diferentes de la enfermedad, o sea, no solamente dos, ¿verdad? Podríamos decir el policulturalismo, ¿sí? Esta disciplina critica la, este, el modelo biomédico, la economía política de la salud, ¿verdad? Y se basa en conceptos como la antropología cognitiva, simbólica, la fenomenología. La fenomenología que vamos a tratar en alguna otra plática es sumamente interesante y es la concepción de que la realidad parte del individuo mismo, de que la verdad es la verdad de uno, no la verdad de los demás, que la verdad solamente la tiene la persona que está sufriendo, en el caso de la medicina. La fenomenología es una disciplina filosófica que se ya ha llevado a la psicología, pero tiene esta idea básica de que la realidad es la realidad del individuo. Y entonces rompemos por completo con el modelo biomédico. ¿Por qué? Porque si llega la señora y me dice, es que doctor, tuve una gran impresión, un gran susto y me dio diabetes, algo me está diciendo la señora. Pero en el modelo biomédico yo digo, por favor, señora, no me diga tonterías. La diabetes no nace por eso, la diabetes tiene que ver con esto otro que viene en los libros. Así que por favor responda a mis preguntas, porque eso de que usted dice no tiene ningún sustento teórico alguno, ¿sí? Para la fenomenología, la realidad es individual. Todos tenemos una realidad diferente y todos conceptualizamos nuestra enfermedad de diferente manera. Y todos tenemos una explicación de por qué estamos enfermos. Y creo que vale la pena tomar en cuenta la visión de cada ser humano de por qué está enfermo, para que podamos realmente incidir en sus emociones y en sus hábitos y lograr llegar a un estado de mejor salud. La medicina social es otro campo interesante que proporciona bases de análisis para estudiar las construcciones y prácticas en torno a la medicina, la salud y la enfermedad. Se nutre de la sociología y desarrolla planteamientos muy importantes. Por ejemplo,
ha utilizado el análisis marxista para darle, para estudiar determinantes de las condiciones de salud de las poblaciones. Es decir, lo que les presenté al principio de esta plática, pues eso es un análisis de este tipo, es una crítica al modelo biomédico eh, económico de la enfermedad. Esto lo hace la medicina social, ¿sí? Para Terris, la medicina social se define como aquella en que el diagnóstico y el manejo de la enfermedad se comprende a través de la comunidad. Otras características de esta disciplina son la responsabilidad que el médico y el personal médico tienen para la salud en todas las personas, ¿sí? De realmente movilizar y tener una actitud responsable para poder darle atención a toda la sociedad. Y en esta disciplina, pues, podemos hablar hasta de diferentes modelos de atención de salud. ¿Por qué nada más va a haber un modelo de atención? Ya les he platicado de modelos de otros países en donde la utilización de técnicos sanitarios ha permitido el poder cubrir la atención sanitaria de toda la población de un país. Pero aquí vivimos con la hegemonía del médico, del licenciado en medicina, y es súper interesante ver un montón de propuestas de leyes que se hacen en donde solamente se contemplan siempre a los médicos como el factor fundamental de atención en la salud. ¿Dónde quedan los quiroprácticos? ¿Dónde quedan los homeópatas? ¿Dónde quedan los herbolarios? ¿Dónde quedan los médicos tradicionales indígenas? ¿Dónde quedan los terapeutas acupunturistas? ¿Dónde quedan todas aquellas diferentes visiones que a veces no son nada más de nivel licenciatura, sino a veces son también de nivel técnico? Tenemos que cambiar el modelo de salud en nuestros países para poder realmente cubrir la atención de salud, porque lo que sí queda claro es que el modelo actual no sirve y no ha cubierto toda la necesidad de salud y que las enfermedades crónico-degenerativas no van en disminución, van en aumento, ¿sí? Eh, Desde una mirada contemporánea, la medicina social privilegia el estudio de las desigualdades sociales. Claro, esto es fundamental, porque como siempre hemos dicho, desde la visión social, pues no es lo mismo ser pobre que ser rico, y no tienes nunca el mismo resultado en la atención de tu salud, ¿verdad? Este, Porque no puedes tener el mismo acceso a estos medicamentos altamente costosos, y si el Estado no te los provee, pues ya te fregaste, ya no tienes otras opciones. Y si tu medicina tradicional, pues no tienes acceso a ella, pues entonces ya nomás tienes acceso al paracetamol, y en la torre, pues nos vamos a agravar y nuestra enfermedad va a ir aumentando hasta que llegue a tener un mayor estado de gravedad, ¿sí? Desde la medicina social también se han tocado tópicos como la calidad de vida, el estilo de vida, ¿sí? Que son fundamentales y que forman parte de lo que muchas de las disciplinas ancestrales nos han dicho que son fundamentales para entender la enfermedad. Ujú. Esta disciplina plantea reorientar la teoría y práctica médica, reorganizar los sistemas de salud, uh-huh, y enfocarse en la colectividad, en las comunidades y desde luego en en los más desprotegidos, no solamente en los que tienen acceso a la medicina altamente tecnológica. La medicina no debe de considerarse como un estado, la enfermedad, perdón, como un estado biológico nada más, ni como consecuencia solamente de la pobreza, sino como todo un fenómeno en donde actúan todos estos aspectos biológicos, psicológicos, económicos, ¿sí? Todos los aspectos que inciden en lo que es la salud y la enfermedad. Hay estudios bien interesantes de medicina social en donde claramente se ve que la pobreza, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, etcétera, 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 pues incide en forma importante en la salud de las personas.
La medicina social aborda la enfermedad desde estos aspectos y toma en cuenta también diversidades de saberes y prácticas médicas, no propiamente solamente la medicina alópata, ¿sí? Sino todos los saberes y prácticas de otros grupos de la sociedad que han encontrado otras formas de salida a sus problemas de salud. El estructuralismo genético, una disciplina desarrollada por Lucien Goldman en Francia, ¿sí? Que dice y que se interesa por la estructura de las categorías que configuran determinada visión del mundo, ayuda a explicar los autores, no solamente desde el momento presente, sino cómo fueron conformándose sus teorías a lo largo del tiempo, cómo fueron llegando a lo que en este momento se considera como lo aceptado, ¿sí? Es decir, es una suerte de un análisis teórico de cómo fuimos llegando a lo que hoy consideramos el modelo biomédico de salud y enfermedad. Uh-huh. Tendríamos que hacer este estudio, es muy importante para ir desmembrando cómo llegamos al momento actual en donde el paciente ya no es paciente, sino es un cliente y un consumidor. ¿Cuáles fueron las teorías que fueron sustentando a lo largo del tiempo y que fueron fortaleciendo el modelo biomédico actual? ¿Sí? Es una suerte de ir hacia atrás en el tiempo, y cuando digo de ir hacia atrás en el tiempo, también tendríamos que estudiar hasta el pasado. ¿Qué estoy proponiendo? Un renacimiento. ¿Qué fue el renacimiento europeo? Pues tomar a los griegos con el presente para poder reestructurar la realidad del futuro. Tenemos que regresarnos a ir entendiendo todo el camino que ha seguido la medicina para llegar a lo que es hoy y poder reestructurarla y redefinirla como un nuevo paradigma, ¿sí? Tomando en cuenta todas las expresiones de lo que es la explicación de la salud y la enfermedad. Y por último, algo muy complejo, por lo menos así cuando lo explican es muy complejo, que es el deconstructivismo de Derrida, un autor francés muy interesante, que hace algo muy semejante, pero sobre todo desde de lo que es la lingüística, y que es del deconstructivismo, para que me entiendan, es como ir desmenuzando una teoría a través no solamente de su desarrollo, sino de su lenguaje y del significado que tenía cada uno de esos postulados. Si quieren entender un ensayo deconstructivista bien interesante acerca del psicoanálisis, está un libro muy bonito que se llama De la histeria a lo obsesivo, y es una deconstrucción del modelo psicoanalítico que lo dimensiona en todos sus momentos históricos de cómo Freud fue construyendo todo lo que hoy conocemos como psicoanálisis, y nos da una visión mucho más clara de por qué fue desarrollando sus diferentes teorías para construir lo que hoy llamamos un psicoanálisis. Es muy semejante, pero diferente a lo que estaba platicando anteriormente con el estructuralismo genético, pero es un modelo crítico que nos puede ayudar a ir desmenuzando todas las visiones de la salud y la enfermedad para hacer finalmente lo que viene en el futuro, queramos o no queramos, porque esto es una megatendencia, el ensanchamiento de un nuevo paradigma del entendimiento de lo que es la salud y la enfermedad, porque simplemente ya no nos da el modelo actual biomédico para entender la salud y la enfermedad, ¿sí? Y tenemos que hacer este ejercicio de deconstrucción, de entendimiento del pasado, para hacer una reconstrucción, un renacimiento y una nueva definición de lo que es la salud y la enfermedad.
Aquí no toqué un autor que para mí es fundamental, que ya tocaré en otras pláticas, que es el filósofo de la ciencia argentino Mario Bunge, que dice que toda disciplina científica le subyacen preceptos, él se llaman axiomas en filosofía, axiomas que no pueden ser sujetos a comprobación o no comprobación, que simplemente son aceptados. Por ejemplo, en la medicina está el concepto de lo que es material y dice Bunge que material, que lo que es real es material y lo que es material es real. Es decir, solamente lo que es medible, solamente lo que es palpable existe. Ese es el concepto del materialismo y fue nuestra medicina altamente influenciada por esta concepción. Por ejemplo, también está el concepto de determinismo ontológico. Ya vamos a platicar en alguna plática de Bunge y de los paradigmas, pero es muy interesante el determinismo ontológico, se los voy a platicar rápidamente. Para Aristóteles había 4 causas de las cosas: la causa eficiente, la causa formal, la causa material y la causa final. La causa final corresponde a la pregunta ¿para qué? Es decir, ¿para qué ocurre esto? La causa eficiente es ¿por qué? Y la traduzco a la medicina. El por qué es la clásica causa-efecto. Y es esta búsqueda reduccionista de la enfermedad nos ha llevado a pasar del ser humano al tejido, al órgano, a la célula, a la molécula, al gen, etcétera. Hemos ido reduciendo la salud y la enfermedad a la molécula, al gen, etcétera, y no al ser humano completo. A eso se refiere Bunge con determinismo ontológico. Y es aceptado tal cual, es decir, siempre decimos que hay una causa de la enfermedad y la hemos ido buscando en el modelo biomédico y llegamos hasta puntos en donde ya decimos, es que esta enfermedad tiene su causa en el alelo número tal del cromosoma 20 y no sé qué. Y ya nos quedamos ahí. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Eso para qué me sirve? O sea, si la ciencia se hizo para crear tecnología, ¿de qué carajos me sirve saber que la enfermedad tiene un aspecto genético en el complejo, en el gen del complejo de mayor de histocompatibilidad número no sé qué, cuando eso no va a tener un uso práctico para curar a mi paciente? ¿Sí? A eso se refiere Bunge con el axioma del determinismo ontológico. ¿Sí? Tendríamos, ¿y por qué les estoy diciendo esto? Porque tenemos que redefinir los axiomas o los postulados que subyacen el nuevo modelo de salud-enfermedad que estamos proponiendo. Vamos a dar una plática de lo que mis alumnos y yo hemos ido construyendo como los axiomas que subyacen en general el modelo de la medicina tradicional y complementaria. Espero que nos acompañen ese día y podamos discutir juntos esta ruptura epistemológica del modelo actual hegemónico de la ciencia biomédica. Hasta aquí dejo mi plática de hoy y quedo abierto a la discusión y a los comentarios. Muchísimas gracias. Adelante. Raquel. Sí, doctor, acá estamos. Nos fueron llegando varias preguntas. Vamos con una de ellas. Dice, genial, el primer nivel de atención sucede en casa. Mil gracias por ponencias grandiosas como esta. Soy médica y recién al especializarme en nutrición desperté y me informé sobre terapias alternativas. Saludo desde el corazón de Bolivia. Muchas gracias. Doctor, sí. Alfredo Adelante, quiere participar, también está levantando su mano. Alfredo,
Adelante. Alfredo Alfredo Bañuelos. Bañuelos. Sí. No está tu micrófono prendido, Alfredo. Ya está, ya está. Listo. Adelante. Muy buenas tardes, muy claro y contundentes tus argumentos. También yo me atrevo a complementar esto también con la disrupción de la tecnología, como tú bien lo señalaste, dentro del área médica. Y una de mis especialidades que ya te había comentado en persona es la biorretroalimentación, o en inglés que se llama biofeedback. De hecho, la literatura base que yo he encontrado más antigua es desde mayo de 1973 y la impresión en español se dio hasta el 74. Este es un libro que se llama Biofeedback, abriendo el poder de la mente, de Marvin Carlins y Lewis M. Andrews. Aquí habla algo bien interesante, la disrupción de la tecnología dentro del área médica como vía de concientización del mismo paciente a través de la medición de sus impulsos de electroencefalograma y electrocardiograma, ya que recordemos que en los hospitales están estos aparatos de medición, pero en esos tiempos se dio una situación de que el paciente tomaba la atención y como son unas estancias de meses o semanas, entonces tomaba la atención y los médicos se sorprendieron de que había ciertas reacciones favorables pese a algunas situaciones y decidieron abrir esta área médica, pero los resultados fueron tan sorprendentes y poco alentadoras para las compañías farmacéuticas que hicieron a un lado toda esta tecnología de innovación y se optó por una mayor campaña a la farmacología, como bien lo has explicado. A lo que voy es lo siguiente. Yo he tenido experiencias positivas, por ejemplo, en un absceso de cuello que se veía muy horrible y yo le di retroalimentación a una señora y según el sistema me decía, no es tóxico, no es por luxación, es emocional. Y le hice una aplicación con una sonda de punto y dice, es que sentí un ligero toque eléctrico muy fino y muy agradable. Después me di los resultados y me medía que iba a tener una mejoría fantástica y a los 2 o 3 días se desinflamó. Esto es un testimonio que yo viví aparte de otros en los cuales te puedo decir que estás en lo correcto. Tenemos que deconstruir la medicina y otra vez darle unos nuevos fundamentos respetando las tradiciones, que es algo muy interesante. También incluiría lo de la ayurveda y el yoga y otras mentalidades abiertas dentro de todo esto para tener una medicina que esté al día, porque si bien algunas cosas se tienen que tratar de manera medicamentosa, alternativa, hay otras que podemos hacer en casa a través de los mismos ejercicios. Obviamente esto requiere una reeducación en torno al cuerpo y otra vez replantearnos la anatomía humana. Eso sería una de mis propuestas, doctor. Es muy interesante tu comentario, Alfredo, y entra mucho dentro de lo que llamamos las terapias corporomentales o los norteamericanos le llamaron Mind Body Medicine. Y fíjate que uno de los autores que sería interesante que revisaras es Herbert Benson. Herbert Benson, cardiólogo norteamericano, observó cómo yogis hindúes eh, podían bajar su frecuencia cardíaca y su presión arterial a través de técnicas de meditación, de técnicas de yoga, y fue aplicando esto al modelo médico con resultados muy interesantes que enseñan a los pacientes a controlar su presión su presión arterial, por ejemplo, a través de técnicas de meditación, de relajación o de biofeedback, como bien lo comentas. Y han logrado que los pacientes controlen más adecuadamente su presión arterial a través de estas técnicas y reduzcan la necesidad de medicamentos, por un lado, ¿no?
Y creo que lo otro que dijiste al último fue otro tema, no me acuerdo exactamente, hablaste sobre otro tema al final. La reeducación, replantearnos la educación de la anatomía humana. La anatomía humana, eso es interesantísimo, porque hay modelos, como el modelo de lo que son las cadenas neuromusculares, las cadenas musculares, las cadenas miofaciales, que se desarrollaron dentro del campo de la rehabilitación y de la quiropráctica, que explican la enfermedad de una manera muy diferente. Cuando estudiamos anatomía en medicina, normalmente estudiamos la mano o estudiamos el brazo y todo esto, y cuando se estudia la anatomía desde las cadenas musculares, nos damos cuenta que en realidad tenemos que interpretar la anatomía como un ser completo, porque a lo mejor un dolor a nivel del gastrocnemio, del chamorro, no sé cómo le llamen en cada lugar, bueno, de la pierna, un dolor a ese nivel me puede estar generando una tensión a nivel cervical, y esa tensión a nivel cervical me puede estar generando un dolor de cabeza. Si yo resuelvo el problema muscular a nivel de la pierna, se resuelve el nivel del dolor de la cabeza. Esa es una forma de explicar también lo que estás diciendo, y que es muy interesante, y que es otro modelo con el que se puede abordar la anatomía. Creo que hay varias preguntas. Bueno, no sé quién más quiera participar. Prendió su cámara Juan Pedro. ¿Quieres hacer alguna aportación, Juan Pedro? Bueno, es que es amplísimo esto y tocaste varios autores importantes, ¿no? De todo este proceso. Pero no se nos debe de olvidar la medicina ancestral, que esa se trató de lesionar a través de la conquista, ¿no? Ya sea de los portugueses o de los españoles en su momento, ¿no? A nivel mundial, esto generó ostracismo y se trató de romper con esta medicina tradicional importante que es de generación en generación y que tiene que ver con la medicina alternativa, la medicina integrativa, la medicina natural, y que nace desde la familia, desde los grupos sociales, me parece muy bien. Pero ve esta definición de Ivan Illich que me encanta, dice: la medicina moderna es una negación de la salud. No está organizada para servir a la salud humana, sino a sí misma como institución. Enferma a más personas de las que cura. Entonces, este libro de Némesis Médicas, yo sí se los recomiendo a todos. Léanlo un poquito. Está muy adaptado a lo que es la medicina moderna. Y por ejemplo, aquí hay otra: las personas saludables son aquellas que viven en lugares saludables, con una dieta saludable, en un entorno igualmente apto para el nacimiento, el trabajo, el crecimiento, la curación y la muerte. Las personas sanas no necesitan interferencias burocráticas para aparearse, dar a luz o compartir la condición humana y morir. Entonces, todas estas reflexiones filosóficas, todos estos axiomas, nutren todo el proceso de lo que es la medicina integrativa alternativa, como prácticamente lo fuiste tocando en todo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en día? En una constitución, en una ley general de salud, donde la alopatía es la que maneja el poder hegemónico del proceso médico en nuestro país. Sin embargo, nunca se habla en la constitución política que estamos haciendo medicina alopática. Entonces, hoy estamos en la parte de esta iniciativa de ley que tú mismo has estado proponiendo, impulsando, difícil, ¿verdad? Difícil, pero importante para nuestro país, aquí en México, y yo creo que para todo el mundo. Es importante reconsiderarla y darle cauce a todos los tipos de medicinas alternativas que necesitamos. Es importante también considerar que tenemos un problema gerencial, tenemos un problema de falta de sistemas, falta de atención primaria de la salud, tenemos un problema de infraestructura, de desmantelamiento de la atención médica por protocolos, algoritmos que no funcionan en la realidad, donde, por ejemplo, en México tenemos 3% solamente de los hospitales están certificados. Ningún centro de salud de la Secretaría de Salud en México está certificada.
Entonces, la consecuencia es cómo hablamos de calidad, cómo hablamos de interacción, cómo hablamos de que la medicina en México, por ejemplo, está participando y está atendiendo las necesidades de su pueblo. No lo está haciendo, porque ni siquiera tienen diagnósticos de salud, diagnósticos situacionales. O sea, todo lo que es lo que hablaste de medicamentos, que representa el 3%, que es donde es la corrupción y donde se generan todos los intereses en ese 3% del presupuesto de los hospitales, que es medicamentos y material de curación, que es esta farmacopea que nos han impuesto occidentalmente y nos han olvidado de la herbolaria y de otros procedimientos alternativos que son hoy en día parte importante de la medicina moderna. Entonces, bueno, falta mucho. Me encantó la plática, te felicito. Por eso quería tomar la palabra. Me gustó porque agarraste a varios autores que hemos estado viendo, observando, y los manejaste muy bien. Te agradezco, y yo creo que esto es importante, que todos nos empoderemos de este tema, que es la medicina integral alternativa complementaria, tradicional y paliativa. Y me surge mucho con lo que estás comentando. Fíjense que hay muchísimo más reconocimiento de lo que hicieron, por ejemplo, los ingleses en la India para tratar de inhibir la medicina tradicional que lo que ocurrió en nuestros países latinoamericanos. También tiene que haber un gran estudio histórico de lo que nos hicieron, porque está poco escrito, está poco descrito el abuso que se llevó a cabo. Por ejemplo, es muy claro en los libros de medicina ayurveda o en los temas de la India, el reconocimiento de que disciplinas como, por ejemplo, hay unos personajes que se llaman, no me acuerdo ahorita el nombre, pero son los que se dedican a la utilización de los marmas. Los marmas son como puntos parecidos a los puntos de acupuntura. De hecho, hay una coincidencia del 75%. Y había unos personajes dedicados a tratar estos marmas. ¿Sabes qué les hacían los ingleses? Les cortaban las manos, ¿sí? Y eso está bien descrito y bien reconocido en la historia en la India. Yo creo que otra de las grandes áreas en esta reconstrucción tendría que ser el reconocimiento de lo que le hicieron a todos nuestros indígenas para inhibir todas estas formas de curar. Por ahí anda Shumitl, no sé si tengas algún comentario al respecto de lo que estoy diciendo, ya que también eres sociólogo, ya te vi que andas por ahí. ¿Tú qué opinas de lo que estoy diciendo, Shu? Buenas noches a todas y a todos quienes nos están viendo. Pues sí, efectivamente, esta forma de dominar fue pues muy cruel, ya que todos los conocimientos que se tenían fueron relegados por más de 500 años y que aún así, bueno, pues hay grupos, o como les denominan, etnias, para nosotras son nuestras naciones originales, que han resistido y han mantenido precisamente formas de sanar y de curar ancestrales, como es el asunto del temazcal, y que de alguna manera mantiene y recupera el trabajo que se hacía con las plantas, como mencionaba el doctor Herranz, que en diferentes lugares, como es en la Sierra Gorda, en Querétaro, o en Veracruz, en la zona de Songolica, con los hermanos de la parte del Tajín, y en fin, no se diga de la parte de la península del actual Yucatán. Todas nuestras comunidades tenían su medicina, conocían del intercambio energético que existe entre las plantas, los animales y nosotros como humanos, y se cohabitaba de una manera armónica, desde luego en lo más posible, porque también había situaciones en las cuales
era evidente que también éramos presa de los animales que necesitaban comer, pero que a diferencia de la medicina occidental o europea, no se consideraba como el paradigma que mencionaste, ¿no? Y que pues de alguna manera también Bunge recupera y que replantea una forma diferente de ver la ciencia. Me parece que en esta temática lo rescatable desde la perspectiva sociológica es precisamente este nuevo modelo que Bunge nos plantea y que pues debiéramos de estar pensando en estas alternativas y que de hecho, bueno, pues parte de este trabajo que estamos haciendo pues es reconstruir y regenerar estas medicinas alternativas o complementarias como ahora se plantea desde la parte legal, y que pues esperemos haya el reconocimiento que nos negaron durante 500 años. Gracias. Oye, Shu, ¿qué le hacían a los médicos tradicionales en la época de la colonia? ¿Qué le hacían? Bueno, pues no olvidemos que la Santa Inquisición, ¿no? De hecho, ahí en lo que es la Plaza de Santo Domingo, pues justo la Escuela de Medicina tiene todavía los artefactos de tortura, porque pues había personas que no curaban o que no usaban las mismas herramientas que usaban los médicos europeos, y que aún en los mismos escritos de las crónicas que realiza Hernán Cortés, señala que no necesitaba que le enviaran médicos, porque los médicos que había en los lugares a los que llegaban eran mejores o lo que empleaban para curar a los enfermos era una mejor forma de curar que la que ellos traían. Lamentablemente, bueno, pues el esquema del virreinato dio con otras formas de dominación y esto se fue ocultando por tradición. Tal vez sea mucho ego de mi parte, pero quiero compartir que el fin de semana mi mamá me decía que precisamente hace 55 años fue cornada por un buey y que estuvo, si se puede decir, en coma o dormida durante prácticamente una semana, y logró despertar porque la atendieron dentro de un temazcal. O sea, con las plantas o los medicamentos que tuviesen en esos momentos, o sea, hace 55 años en una comunidad en la zona mixteca, su atención fue las plantas medicinales y un temazcal. Y bueno, pues ahora tiene 80 años y ahí sigue. Entonces, es parte de la sabiduría que de alguna manera se guardó y que se mantuvo, ¿no? Entre las comunidades, y que bueno, pues se refleja porque también en la pandemia, a pesar de que en muchas comunidades de las zonas rurales no llegó la medicina, sí llegó el COVID, pero se pudieron hacer frente a estos con las hierbas que se tenían en los lugares. Me acabas de recordar algo de mi vida, en donde, no sé si sepan, pero las trepanaciones, es decir, por ejemplo, cuando tienes un traumatismo y tienes un sangrado epidural o algo así, que tienes que quitar un pedacito del cráneo para limpiar el coágulo, se practica desde Egipto, ¿sí? Y recuerdo muy bien una colaboradora, mi primera colaboradora en la escuela, hace muchos años, tuvo un golpe en su baño y tuvo un sangrado del oído. Para los médicos sabemos que eso es una fractura de piso medio de cráneo, y cuando supimos eso, pues la mandamos inmediatamente que la atendieran en el Seguro Social, y lo primero que pasó es que no la querían atender. Entonces tuvimos que ir, vimos que ya tenía alteraciones en la dilatación pupilar, lo que habla de edema cerebral, y tuvimos que insistir en que la atendieran. Finalmente
de una clínica lo llevaron a Magdalena de las Salinas, y en la noche nos dijeron que el neurocirujano pues la iba a intervenir, y pues ya descansamos porque sabemos que eso es una urgencia médica. Bueno, quiero decirles que al día siguiente nos enteramos de que no había sido atendida y no se le había hecho la cirugía porque porque estaba menstruando y tenía las plaquetas bajas. Digo, con eso les digo todo. O sea, francamente, si hubiera vivido en la época de Egipto ya se hubiera salvado. Quiero decirles que tristemente nunca la operaron hasta como prácticamente 3 semanas después, y nunca despertó de la cirugía, ¿sí? Y dejó un niño de 8 años y un niño de 2 años, cuando el problema se hubiera resuelto en el mismo día, y por temas burocráticos no fue atendido en una cirugía que se practica desde hace más de 3,000 años. Bueno, Raquel, no sé si haya alguna otra comentario, pregunta. Sí, doctor. Sí, la doctora Verónica Rebollo, presidente de la Alianza Mundial Argentina, dice: doctor, gracias por siempre defendiendo la vida en todo su contexto. Gracias a todo el equipo por la calidad humana, a la Alianza Mundial Argentina presente. Acompaño el trabajo humanitario y sanitario desde la Alianza Mundial México para el mundo. Muchas gracias. Y también de Adrián Marx: lo felicito por decir la verdad, doctor. Es bueno saber que hay profesionales conscientes. Muchas gracias. Ulises González: maestro, ¿en dónde da clases y qué da clases? Yo quiero estudiar herbolaria. Pues damos clases aquí en varios estados de la República Mexicana, y también tenemos cursos en línea. Ustedes pueden ver todos nuestros cursos en www.elaesi.edu.mx. Y pues damos clases prácticamente de la mayoría de las disciplinas alternativas más reconocidas en el mundo. Gracias, doctor. Ana Real dice: buenas noches, doctor. Muchas gracias por dar las pláticas. Miguel Alberto Gutiérrez: excelente tema. Gigi: muchas felicidades, doctor, por esta gran información de la medicina alternativa. Santiago Centeno: gracias por ver las cosas como primera prioridad, diciendo la verdad. María Acevedo dice: buenas noches, lo que está explicando es la pura verdad. Conocí varios profesionales que fueron perseguidos por tratar enfermedades con hierbas, homeopatía, cambios alimenticios de la vida, década del 70 en adelante. De ahí aprendí a automedicarme y ya voy por los 75. Excelente, muchas gracias. Ulises González pregunta: ¿cómo se llama el libro? Sí, el libro, bueno, comenté varios, pero está yo creo que se refiere a Némesis Médica, del autor Iván Illich. Es un seudónimo, obviamente, del libro de Dostoyevsky, ¿no? Pero así se pone el autor, Iván Illich. Némesis Médica es un libro de los 70s. 75, sí. Ajá. Némesis Médica, ya lo pueden encontrar hasta en las redes sociales por ahí. Quiero que sepan que era prohibido en México, que por varias décadas fue prohibido su venta. Eras considerado un marxista-leninista de izquierda, comunista, y bueno, hasta te metían a la cárcel. Yo lo conseguí, Juan Pedro, ahí en Donceles, en los libros de viejo, una edición original que tengo por ahí, está toda amarilla, y porque por varias décadas en México era prohibido la lectura de ese libro. Sí, sí. Ahorita pues ya la podemos encontrar en redes sociales. Sí, lo mencionabas en la Facultad de Medicina con algunos maestros y híjole, era un sacrilegio, casi la Santa Inquisición. Es que
también debemos de ver esta parte de lo que es la lingüística, ¿no? El uso del lenguaje, ¿no? Y cómo curandero que hablaba muy bien Hernán Cortés en la época de la conquista de los médicos de la Mesoamérica, se utiliza en forma clasista despectiva, ¿no? Curandero, charlatán, así lo establece los grupos hegemónicos, ¿no? Alopáticos, que no se integran a las realidades de las diferentes medicinas alternativas que tiene la población, las comunidades, socialmente en los diferentes países, ¿no? Entonces, como que nos apartamos en la ciencia médica y generamos una burbuja y nos apartamos de la realidad, nos marginamos. Es correcto. Y ahorita estoy tratando de buscarles, por ahí alguien preguntó sobre además de que quedan grabados en el Facebook, los estamos pasando a video y los estamos subiendo al YouTube. Estas pláticas. Ahorita les quiero enseñar la de la semana pasada, la liga que quedó en el YouTube. A ver si puedo, porque quién sabe qué pasa aquí con el celular. Pero ya quedó grabada en el YouTube, la plática. No sé de qué manera después pasárselas, pero bueno, a ver si ahorita se puede abrir aquí, pero no sé, en mi computadora no se está abriendo el WhatsApp. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, Raquel. Sí, doctor. Luis Salgado dice, excelente trabajo, un gusto poder escucharle. Ricardo Romero, gracias por recordar a Iván Lich. La doctora Verónica Rebollo, doctor, dice, ¿cómo exigimos a los médicos un tratamiento alternativa cuando toda la constitución de todos los países violan de ese derecho y no le permiten a una medicina alternativa? Cariño desde Argentina, hay que hacer que la medicina preventiva. Pues como todo en la vida hay que tener una mayor cultura de la legalidad, hay que hacer una exigencia. La mayoría de las gentes no entiende que nuestros congresistas están al servicio de la población, ¿verdad? Ni siquiera conocen quién es su congresista que le toca, ¿verdad? Es decir, hay que hacer mucho trabajo de estar empujando el derecho que tenemos a que las leyes representen realmente la realidad social. Y si no es por la vía legislativa, aquellos abogados que anden por aquí, pues también tenemos otros instrumentos de protección de los derechos humanos, como la vía del amparo. No sé si se llama igual en todos los países, pero lo que llamamos el juicio constitucional, es decir, el juicio de defensa de los derechos constitucionales, que deberíamos de perderle un poquito más de miedo a la autoridad y aprender a exigirle un poquito más, porque para poder llegar a construir jurisprudencia acerca de todos estos temas, necesitamos gente valiente que luche por sus derechos, y siga empujando el que ya haya un verdadero derecho a decidir con qué atenderse. ¿Sí? Bien, doctor. Miguel Alberto dice, este tema hizo que me interesara la antropología médica. Saludos. Lucas Margarito dice, gracias, doctora Edo, por su conferencia. Creo que estamos en el umbral de evolución del hombre y de la ciencia médica. Soy egresado de el AESI y lo he visto. Sole Casale desde Uruguay nos está saludando. María nos dice, saludo, doctor Francisco, desde Orlando, delegada de Racim. Muchísimas gracias. A ver, dice, algún momento.
Creo que hasta acá llegan las preguntas, doctor. ¿Pueden dejar el enlace para estudiar herbolaria? Nos dice Adrián Marx. A ver, pues no sé cómo hacerle en el, bueno, aquí les dejaba el enlace de la escuela, pero Yo lo pongo. en el Facebook no sé si se vea, es que no sé cómo funciona eso. ¿Se ve el chat de aquí en el Facebook? Pero yo lo pongo. Ah, Lo pongo yo en Facebook. ya, ok. Y no se abre mi WhatsApp, pero todas las pláticas las estamos pasando también al YouTube. Yo creo que después les pasamos de alguna manera el enlace para que ya sea que las vean en el Face o las puedan volver a ver en el YouTube. La de la semana pasada ya se subió al YouTube, nada más que no logro abrir el enlace. No sé si hay alguna otra pregunta, Raquel. Sí, doctor. Desde Uruguay, Nelson Guisto nos manda saludos. Coordinador de la Alianza Mundial Uruguay. Está presente. Muchísimas gracias. Por el momento, hasta acá las preguntas. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos por la participación de hoy. Y por seguir luchando porque tengamos una mejor medicina. Les agradezco a todos su presencia. Sé que para algunos ya es muy noche, en otros países, etcétera. Román quiere hacer un comentario. Román Serrano, adelante. Buenas noches, doctor. Primero que nada, gracias por la invitación. Estuvo muy, muy excelente ese programa. Yo soy el maestro Tlapa. Bueno, pues trabajando muy duramente en esto de la herbolaria y agradeciendo la oportunidad, poniéndome a las órdenes, siguiendo poniéndome a las órdenes. Y bueno, creo que todos esos puntos que usted tocó hoy le están haciendo justicia a la medicina tradicional mexicana. Le están haciendo bastante justicia, ya que yo traigo, pues, arrastrando ya muchos años trabajando en esto en Europa le llamaban botánica oculta. Aquí en México, bueno, pues nuestros abuelos ya la conocían y la trabajaban, ¿no? No trabajar solo a nivel físico, sino también espiritual, astral. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por la oportunidad. Gracias y vamos a seguir adelante. Gracias, maestro. El maestro Tlapa es uno de los maestros de la escuela. Ya encontré el enlace ya pude abrir a ver si se puede ver. No sé si se puede ver ahí el acceso ¿Sí se está viendo lo que puse en la pantalla? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Esa es cómo quedó la clase de la semana pasada en el YouTube. Si quieren ahí copiar el enlace. Ya se colocó en todos los chats. Ok. Muy bien. Bueno, pues muy agradecido con todos ustedes. Para mí es un honor siempre ser escuchado por todas estas personas que estamos luchando porque cambie esto en nuestro mundo. Les dejo toda mi palabra, mi corazón. Les agradezco mucho haber estado conmigo el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Yo creo que toco un tema más ligerito. Si quieren, vamos a platicar sobre la relación mente-cuerpo, la ruptura cartesiana, el entendimiento de que no existe separación mente-cuerpo, y ya posteriormente podemos empezar a hablar sobre la visión paradigmática y todo esto. Pero pudiéramos tocar la próxima semana el tema de la relación mente-cuerpo, como opción para seguir construyendo este bagaje teórico para darle fundamento a la medicina integrativa. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias.
Gracias, muchas gracias.